En el manga contemporáneo, entender los principios de anatomía son muy importantes para poder hacer las representaciones de nuestros personajes, para que se vean ágiles, para que se vean creíbles, para que su composición y construcción sean lo mejor posible a la hora de la representación. Hay que entender que la anatomía muscular es la más importante a la hora de plasmar un personaje. En el cuello encontraremos siempre el esternocleidomastoideo, que es el músculo que genera el movimiento. Y en los hombros trabajaremos estos tres grupos musculares que le van a dar forma siempre a esa estructura. Los nombres no son importantes, pero sí su función y su forma, porque eso es lo que nos va a permitir posteriormente ir trabajando el movimiento del personaje de una forma bastante más creíble. Poco a poco, a lo largo del curso, voy dibujando acá los flexores de los dedos. A lo largo del curso vamos a entender la importancia y las características de la anatomía. En esta clase, el día de hoy, nos vamos a enfocar en los principios anatómicos de los grupos musculares y la forma en que ellos inciden en la expresión. Por ejemplo, cuando vamos a dibujar los músculos intercostales como estos, es importante entender el tipo de trazo que será el mejor para la representación. No es demasiado importante el conocimiento estructural anatómico, no vamos a ser médicos. Sin embargo, lo que vamos a entender es que cada uno de estos grupos tiene una función a la hora de construir el cuerpo y definir el movimiento. En el caso de las piernas, por ejemplo, aunque tenemos una gran cantidad de grupos musculares, básicamente trabajaremos los cuádriceps. Aquí abajo estamos trabajando el tibial anterior y el peroneo anterior, que son los que nos interesan, y nada más. En la siguiente clase, por ejemplo, nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el tren superior, en los brazos, y de esa forma entenderemos las proporciones. Por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo es el que da el movimiento de la cabeza. Los músculos dorsales son los que nos permitirán subir y bajar el cuerpo del personaje. Cuando hacemos la expresión de cada uno de los elementos, pues entenderemos un poco su aplicación. No me voy a detener en explicar los nombres, las funciones, las estructuras. Aquí vamos a dibujar el esternocleidomastoideo otra vez, solo que con una visión frontal. Pero sí voy a enfatizar mucho en los grupos que nos interesan. Por ejemplo, aquí trabajamos los trapecios en el cuello y los unimos a la clavícula, que es este punto, que nos permitirá posteriormente proporcionar el resto del cuerpo. Aparecen nuevamente los hombros, aparecen los pectorales mayores, que son los que determinan la forma del pecho, y a su vez estos están intercomunicados con los músculos del brazo. Toda la estructura muscular corporal está interactuando permanentemente y eso es importantísimo. Vamos a trabajar siempre en contexto. Acá esta es la forma correcta, por ejemplo, de dibujar la unión entre el bíceps y los extensores de los dedos. Es importante entender que todo lo vamos a trabajar en contexto y en unidad, en conjunto. No podemos pensar que los brazos, las manos, los hombros, las piernas son cuerpos externos y que funcionan individualmente. Eso no sucede. Todos los músculos cuando hacemos un movimiento participan y eso es lo que vamos a empezar a entender en este ejercicio, en esta clase del día de hoy. Los músculos no son elementos independientes y adicionalmente no son elementos estáticos. Su forma, su construcción y su proporción variará todo el tiempo. Vamos a hacer acá el eje de simetría sin trazarlo, solamente vamos a enfocar los grupos abdominales, que son 4. Y les decía que la forma y la proporción del músculo cambia también en función del movimiento y de la expresión corporal. Si nos agachamos, los músculos cambian de forma y de posición. Si nos estiramos, sucede exactamente lo mismo. Cuando corremos, la forma de las piernas cambia por la tensión muscular. Precisamente acá estamos dibujando los músculos de la pierna. La rodilla también, siempre hacia abajo en forma de diamante, y eso nos va a permitir construirla más fácilmente. Luego tenemos acá la parte de los tibiales, que son importantísimos. La estructura ósea es importante para entender la construcción, sin embargo nunca la tendremos presente para la representación. ¿Por qué? Pues porque no la vemos. Lo que nosotros vemos en un personaje siempre es la estructura estética y la estructura muscular. Si bien en el manga trabajamos con unos síntesis muy importantes, muy fuertes, siempre estará presente la anatomía, teniendo en cuenta que el ejercicio dinámico de la representación es tal vez lo más importante en este tipo de narración visual. Esta sería la representación muscular del cuerpo masculino de perfil y de frente. Ahora entendamos cuáles son los grupos musculares que realmente nos interesan. El esternocleidomastoideo es vital porque es el que nos permite mover el personaje en la cabeza y el cuello, izquierda, derecha, arriba y abajo. Luego tenemos la estructura del pectoral mayor.
este pectoral es el que nos permite establecer la proporción del cuerpo a nivel del pecho y adicionalmente el movimiento del tren superior o de la estructura superior corporal. Cuando lo vemos en una visión frontal, por ejemplo, tenemos importantísimos los grupos musculares del hombro porque dan la forma y la conexión entre el pecho y el movimiento de los miembros superiores. Y precisamente en los brazos nos enfocaremos sobre todo en la función del bíceps y en los extensores de los dedos, los flexores de los dedos, que son estos grupos musculares que unen entre el codo y la muñeca al personaje. Son los que le dan la forma al brazo. Esto lo veremos ampliamente en la clase destinada a este miembro específicamente. Luego tenemos el grupo abdominal, los músculos abdominales, que básicamente son los que determinan el torso, la vinculación entre el pecho y el tren inferior, es decir, las piernas. Estos grupos son los que nos permiten determinar un poco la fisonomía del personaje. Y por supuesto los dorsales, que son los que nos permiten establecer la periferia, sobre todo del tren superior del cuerpo. Luego tendremos los glúteos. Estos solo aparecen en la visión de perfil y en la visión anterior de los personajes. En el caso de las piernas nos enfocaremos en los cuádriceps, que son estos musculitos de acá, que son los que nos permiten estructurar perfectamente el volumen de la pierna. Aunque no los dibujemos, los tendremos siempre muy en cuenta, sobre todo cuando hacemos la estructura del personaje. En la pantorrilla, en la expresión frontal y de perfil, trabajaremos siempre los tibiales anteriores, que son los que le dan la forma específicamente a la pierna, y de frente o en la parte anterior trabajaremos el sóleo y el gastrocnemio, que son los que le dan esta formita específica a la pierna. Esto lo vamos a ver un poco más adelante con muchísimo más detalle porque tienen una función muy importante en la representación, sobre todo en la femenina. Vamos a hacer precisamente en torno al cuerpo femenino la misma descripción. Vamos a generar acá un par de torsos ya pensando solo en los grupos musculares. Esta representación digamos que no tiene un interés real en la forma, sino más bien en la estructura y en la posición de los grupos musculares en el cuerpo femenino. Las variaciones son muy pequeñas, pero la representación es bastante grande en su diferencia. Vamos a enfocarnos más en los grupos musculares de pecho, cadera y muslos cuando estamos trabajando el cuerpo femenino. Es muy importante pensar en la estilización. No es demasiado interesante un dibujo que tiene un despliegue muscular tan amplio porque siempre los personajes se van a ver demasiado fit, demasiado trabajados y eso pues no es tan natural en nuestra cotidianidad. Así que trabajaremos más bien estructuras corporales que sean un poco más cotidianas y además eso le va a dar variedad a la representación de nuestros personajes. Algunos más gorditos, otros más delicados, más delgados, etcétera. Cuando hacemos la representación anterior, por ejemplo, voy a ir colocando acá la estructura y luego vamos a destacar los grupos que nos interesan. Hacemos exactamente lo mismo. La espalda vamos a trabajarla siempre de una manera bastante más delicada y más fina que la parte frontal del cuerpo. Es decir, eliminaremos y sintetizaremos al máximo las líneas compositivas musculares con el fin de que el personaje no se vea ni deforme ni sobretrabajado. Los grupos musculares anteriores, los de la espalda, la parte anterior del cuerpo, son muy importantes, sobre todo para el movimiento. Cuando estemos haciendo los cuerpos en movimiento, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento de estos músculos es el que nos va a permitir dominar la proporción corporal en movimiento, en escorzos, en planos visuales distintos o difíciles como contrapicados o cenitales, y eso es lo que nos va a permitir tener un poco más de control. Generemos además de estos de una vez una visión de perfil del cuerpo femenino y con eso podemos trabajar los grupos completos. No voy a hacer en este caso los brazos para que tengamos un corte y podamos entender un poco la importancia sobre todo de los músculos lumbares, que son los que van a generar la forma de la cintura en el cuerpo femenino. Así rápidamente simplemente trabajamos y estructuramos el perfil. Los grupos musculares en el caso de la mujer del cuerpo femenino son muy importantes. Los hombros serán bastante más estilizados, por supuesto el esternocleidomastoideo, y el pecho estará enmarcado en dos grupos separados, de esta manera, como si separáramos el pectoral mayor. Eso nos va a dar un poco más de volumen. El bíceps, igual que en el cuerpo masculino, y los flexores largos de los dedos, que son estos, que son los que le van a dar la forma al brazo femenino, los vamos a trabajar solamente en la parte interna.
Los grupos abdominales exactamente igual, sin marcarlos demasiado, no vamos a hacer los cuadritos, sino solamente vamos a tener la zona, los dorsales a la altura de la cadera y por supuesto toda la estructura de los cuádriceps que trabajaremos en las piernas. En el muslo tenemos tres músculos muy potentes, pero les llamo cuádriceps a la zona, aunque el cuádriceps es el central, el que se une con la rodilla, para tener solo claridad en la zona. En la parte de la pantorrilla trabajaremos entonces los tibiales anteriores, en la visión frontal, que son los que nos permiten trabajar perfectamente la forma. Estos son los grupos de incidencia. En la parte anterior o en la espalda igual. Tendremos entonces los trapecios, el esternocleidomastoideo, los grupos de los hombros, que son los deltoides. Tendremos acá la zona dorsal, los músculos dorsales que son muy importantes, los glúteos que son muy importantes en la representación femenina, sobre todo en la línea de perfil y de escorzo, los flexores largos de los dedos hacia adentro, solo la parte interna. Recuerden que esta es la que nos interesa en el caso femenino para que se vean estilizados los brazos. En las piernas trabajaremos los soleos y los gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla en la parte anterior, y en la parte de los muslos trabajaremos específicamente los isquiotibiales, que son los que dan la forma interna y externa de la pierna. Nada más nos interesa en este caso. Y por supuesto en la visión de perfil lo mismo, esternocleidomastoideo, trapecios, pectoral mayor, los músculos abdominales, los músculos dorsales. Trabajaremos por supuesto los glúteos. Y en el caso del muslo hacemos una síntesis hacia los músculos frontales, que trabajaremos acá, por supuesto el cuádriceps, y los dos grupos de la pantorrilla, sóleo y gastrocnemio. Cuando estamos haciendo el cuerpo en movimiento tenemos que entender un poco cómo funcionan estos grupos y cómo se mueven. Todos dependen el uno del otro. Vamos a hacer acá un esquema sencillo, como si fueran pequeños cortes de escultura, que nos permitan trabajar y entender un poquito los grupos musculares. En este caso vamos a hacer una representación, por ejemplo, de un cuerpo que tiene los brazos levantados. Estos grupos musculares que estoy colocando debajo de la axila, que son básicamente los costales, nos van a permitir determinar el volumen del torso del personaje. El esternocleidomastoideo y los trapecios se van a comprimir cuando los brazos se suben. Los pectorales mayores se van a estirar en función de los hombros, de los deltoides, y los grupos musculares abdominales se van a prolongar o se van a contraer. El último grupo, este pequeñito que estoy haciendo acá en la parte de abajo, se llama psoas. Y es importante porque determina la unión entre el torso y la cadera. Es muy importante. Vamos generando acá las líneas de referencia y luego vamos a marcar los músculos que están implicados en este movimiento. Observen que en este caso, por ejemplo, solamente coloqué 3 grupos musculares en el abdomen. No es un error, simplemente es una compresión que se hace del primer grupo muscular, el que está justamente debajo del pectoral mayor, con el fin de enfatizar el movimiento. Hagamos ahora otro elemento. Pensemos que nuestro personaje está de espalda, por ejemplo, y está haciendo un movimiento puntual. Nuevamente voy a empezar a marcar los grupos musculares solamente como un ejercicio de referencia, otra vez como si fuese una escultura a la que le estamos haciendo un pequeño corte. Estos grupos musculares, reitero, solamente son de referencia, no vamos a colocarlos siempre. Observen que vamos a tomarnos ciertas libertades, eventualmente aquí voy a hacer una forma del tríceps, y vamos a ir ajustándolos de acuerdo a nuestro dibujo y a las necesidades. Por lo general, los grupos musculares amplios o totalmente detallados solo los haremos en ejercicios en donde los personajes sean muy voluptuosos o muy muscularmente desarrollados. En esta misma clase, un poco más adelante, vamos a hacer 2 ejercicios en torno a ese desarrollo, tanto masculinos como femeninos. A algunos dibujantes les funciona muy bien geometrizar las formas, es decir, hacerlas un poco más lineales como en este ejemplo. Generemos otra representación pensando, por ejemplo, que el personaje tiene las piernas separadas y lo estamos viendo desde atrás. Nuevamente un cuerpo masculino y de esa forma vamos a entender un poco la representación de la pierna. Hacemos nuevamente el esquema haciendo un despliegue anatómico muy fuerte, muy claro, y luego vamos a separar con un color distinto las estructuras que realmente nos interesan cuando hacemos este tipo de movimientos o de representaciones. Cuando hacemos esto, lo que estamos buscando siempre es la síntesis, es decir, eliminar la mayor cantidad de información muscular con el fin de dejar una línea de contorno que sea un poco más clara y pertinente. En este caso entonces tenemos este desarrollo. Y ahora pensemos nuevamente que tenemos un personaje con las piernas solamente
que tiene una separación, pero la estamos viendo de frente. Entonces nuevamente hacemos el despliegue, hacemos la gráfica de los músculos de incidencia de las piernas. Fíjense que me tomo ciertas libertades en las líneas porque no me interesa que quede perfecto, solamente me interesa que quede la representación. Y luego vamos a destacar los grupos musculares que nos interesan. Vamos a ir colocando acá el muslo, que se vea un personaje muy robusto, muy fuerte. Mientras más líneas musculares realicen, más fuerte se va a ver el personaje, más robusto y muchísimo más potente en cuanto a su peso visual y sus centros de gravedad. Vamos a colocar acá los elementos. Y ahora con otro color destaquemos un poco los grupos musculares que nos interesan en cada uno. Por ejemplo, en el caso de la pierna vamos a tener muy en cuenta los abductores, que son los que están cerca a la ingle, muy pegados a la ingle, todo el grupo muscular del muslo y por supuesto la pantorrilla. Observen que es una unidad. En el caso de la visión anterior trabajamos exactamente lo mismo. Los isquiotibiales, que son los que están lateralizados, la parte inferior, que son el sóleo y el gastrocnemio, para generar la estructura de la pantorrilla. Y en la parte de la espalda nos enfocamos en los trapecios y en el esternocleidomastoideo, de esta forma, en los músculos dorsales específicamente, de esta manera, los trapecios. Aquí tenemos los músculos lumbares, que son los que le dan potencia a la cintura, los que nos permiten mantenerla estable. Y en el caso del movimiento de ascenso de un brazo, por ejemplo, tenemos los músculos abdominales, que son importantísimos, y el pectoral mayor junto a los elementos dorsales y por supuesto el esternocleidomastoideo, que es el que mueve la cabeza hacia un costado. De esta forma vamos analizando poco a poco los grupos. Vamos a hacer ahora un ejemplo mucho más detallado y más práctico. Vamos a hacer un personaje completamente desarrollado, muscularmente muy desarrollado, por ejemplo un luchador callejero, y vamos a empezar a trabajar cada uno de sus detalles. Entonces nos enfocamos inicialmente en la cabeza. La cabeza es muy importante a la hora de la representación porque nos va a dar el volumen y el contraste entre los tamaños de cada uno de los elementos. Trapecios, esternocleidomastoideo, clavícula, vamos trabajando acá la clavícula, vamos pensando en los pectorales mayores de una vez. Ya sabemos que se van a unir con el deltoides, que es el grupo muscular de los hombros. Este de acá que estoy dibujando, este es el deltoides, que a su vez se va a empezar a unir con el tríceps en la parte anterior y el bíceps en la parte frontal, que es este, que a su vez vamos a vincular desde el codo con los flexores largos de los dedos, que son estos musculitos que vienen abrazando literalmente los dos huesos de la mano. Luego tendremos la representación de la mano. En este caso dijimos que era un luchador callejero, así que lo vamos a hacer con su manito empuñada, dorsales, pectoral mayor unido y perfectamente vinculado a los deltoides para que se sienta el hombro perfectamente determinado. Vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Hacemos la proyección, los intercostales, comenzamos a proyectar de una vez los músculos abdominales, el bíceps, el tríceps en la parte anterior, flexores largos de los dedos hasta la muñeca y posteriormente hacemos la forma del puño de la misma forma que hicimos en el otro costado. Grupos abdominales, comenzamos a pensar en la cadera, entonces ya sabemos que tenemos acá 4 grupitos abdominales, comenzamos a colocarlos. Luego los costales, que son los músculos que se superponen sobre las costillas, estos de acá, que simplemente generan como esta texturita, que más adelante aprenderemos a hacer. Los abdominales y tenemos entonces el psoas, que es el que se une con la cadera. Estructura de la cadera, en este caso vamos a colocarle al personaje, por ejemplo, un pantalón, un pequeño boxer, para que tengamos una estructura. Fíjense que aquí ya no me enfoco en los grupos musculares puntualmente porque ya tenemos vestuario y en el momento que tenemos vestuario o superposiciones, pues el músculo carece de importancia. Vamos a colocar acá el cabello del personaje y generamos un peinado cualquiera desordenado porque es un peleador callejero. Cuando tenemos esta representación es muy importante entender cómo debemos hacer el destaque o el sombreado de cada uno de esos músculos. En este caso, con ayuda de un marcador gris, simplemente voy a empezar a jugar con los volúmenes. En este caso, el grupo debajo de la nuca, el esternocleidomastoideo, el trapecio para destacar su forma, su volumen. Luego voy a trabajar el deltoides y voy a jugar con los 3 grupos. Fíjense, voy a separar acá los 3 grupos del hombro siguiendo su forma. Esa es la forma correcta de aplicar el volumen. Aquí en este caso el bíceps en la unión con el codo, el tríceps en su forma de pinza que se va uniendo con los flexores largos de los dedos. Solamente vamos a empezar a trabajar una línea del músculo y de esa forma tendremos el volumen. La mano no nos interesa, así que vamos a darle un volumen plano en este momento. ¿Por qué no nos interesa? Porque después vamos a trabajar única y exclusivamente con ese elemento. Pectoral mayor hacia los intercostales y hacia la parte anterior de esta manera. Vamos a ir trabajando los dorsales, nuevamente líneas, solamente pequeños volúmenes.
los elementos abdominales, los músculos abdominales, este que es el psoas, que es el que une el ejercicio abdominal con la cintura, luego los músculos del centro de esta manera. Solamente una indicación del volumen, observen que es muy fácil y se destacan muy bien. Los costales de este lado, abdominales nuevamente, la base de los pectorales mayores, vamos a hacer acá un pequeño volumen para destacarlo. La separación y la unión, recuerden que este músculo está en tensión permanentemente y eso va a hacer que se vea el volumen. Nuevamente trabajamos acá el deltoides del otro costado totalmente de esta manera. Ahora el bíceps en la parte interior, por supuesto es importante tener un punto de iluminación que nos ayude, pero pues jugamos con los músculos que nos interesan nada más. Y posterior los flexores largos de los dedos, que son los que unen o vinculan el grueso del brazo con la muñeca y con la mano. Nuevamente generamos un volumen plano. Observen que de esta manera destacamos muy fácilmente. Vamos a sacar la estructura de la cadera, la parte de los músculos que nos interesan. En este caso, como ya hay vestuario, solamente vamos a hacer como una pequeña incidencia de volumen para marcarlos. La parte interna de los abductores, que es lo que tenemos justamente debajo de la ingle, y tenemos acá la forma de los muslos. De esta manera entonces tenemos una muy buena representación de los músculos corporales. Nuestra estructura muscular cubre la estructura ósea y la estructura ósea básicamente lo que hace es determinar los puntos de movimiento o los puntos de flexión de nuestro cuerpo. En este caso vamos a hacer una figura de alambre, una figura básicamente que represente los dos grupos, tanto el óseo como el muscular. En este caso tenemos de una forma muy geométrica la estructura de la cabeza, la estructura del cuello. Aquí vamos a colocar un círculo representando los dos grupos musculares del hombro y específicamente el punto de movimiento del hombro que se une con el antebrazo y el brazo por medio de otro punto de flexión que encontraremos en el codo. Luego tenemos acá la parte del pecho completamente determinada. Nuevamente punto de flexión o de movimiento en el abdomen, que es un ejercicio de fuelle o de muelle, como quieran llamarlo, que nos permite subir y bajar el cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Hacemos exactamente lo mismo al otro costado, punto de flexión en el codo, antebrazo y codo. Luego tendremos por supuesto el brazo y la muñeca, que es el otro punto de flexión, y por supuesto la mano. Hacemos lo mismo acá, entonces ahora ya tenemos el brazo, punto de flexión en la muñeca y posteriormente en la mano. Luego vamos a empezar a pensar en movimientos. Si se dan cuenta, los ejes de simetría o los ejes de guía que estoy trabajando no están pensados en plano, sino en tridimensionalidad, como si fuera una esfera de esta manera. Piensen que no estamos trabajando en plano, sino de forma tridimensional. Luego trabajamos la cadera, que es el siguiente punto de flexión, hasta la ingle de esta forma. Y aquí tendremos la posición del fémur, que determina la estructura ósea de movimiento hacia el tren inferior. En este caso vamos a proyectarlo aquí y sacaremos los muslos. Vamos a separar un poquito la pierna. Nuevamente eje de simetría y tridimensionalidad para que siempre se vea en volumen. Punto de flexión, rodilla inicial. Luego tendremos la pantorrilla que se une con el siguiente punto que será el tobillo de esta forma, que también será otro punto de movimiento, y posteriormente tendremos los pies, que serán el punto de ancla o el punto de peso final sobre el suelo. Es de vital importancia que entendamos que no podemos pensar bidimensionalmente, es decir, siempre tenemos que pensar en volumen. Si nosotros pensamos bidimensionalmente, ningún dibujo nos va a quedar bien, porque no hay objetos que sean planos. Todos los objetos tienen volúmenes, y como estamos haciendo representaciones, pues tenemos que pensar en esa representación siempre en volumen. Hacemos acá el pie y vamos a empezar a jugar con el vestuario. Vamos a vestir a nuestro personaje con sus músculos correspondientes. Así que pensamos en cada uno de los grupos que hemos estado hablando durante la clase. Estructuremos primero la cabeza. Aquí tenemos la nuca, el punto del oído, y aquí tenemos esternocleidomastoideo y trapecios. De esta forma, el esternocleidomastoideo y las clavículas. Luego el deltoides, que es el que genera la forma del hombro. Luego tenemos la axila, que se une con el pectoral mayor. Vamos a hacer lo mismo acá, deltoides y pectoral mayor. Una línea de separación, que será nuestro eje de simetría. Los costados del cuerpo, que serán unidos posteriormente hacia adentro con los grupos abdominales. Aquí tenemos el bíceps hasta el codo. Aquí tenemos el tríceps también hasta el codo. Luego tenemos los flexores largos de los dedos hasta la muñeca. Y posteriormente pues tendremos la mano. Aquí nuevamente eje de simetría central, que no es otra cosa que la indicación para poder hacer los 4 grupos abdominales hasta llegar al punto del psoas.
Luego tenemos acá los costales o los dorsales, el muslo, la ingle nuevamente hasta este punto. Y tendremos entonces los grupos del muslo nuevamente. Fíjense que no necesitamos hacer grandes despliegues. La rodilla como punto de flexión, luego las pantorrillas con sus dos grupos musculares anteriores y uno en la parte frontal, los tobillos y el pie. Observen que tenemos acá la estructura del pie. Es muy sencillo. Hacemos exactamente lo mismo en la parte anterior. Hacemos la proyección, pantorrillas, de esta forma, tobillos y pie. Y de esa manera entonces nos acercamos a la representación casi que total del personaje de una forma muy sintética y muy muscular. Bíceps, tríceps anterior, codo, aquí tenemos la muñeca hasta la mano y posteriormente la representación de la mano. En este caso pues el personaje está sosteniendo algo, no tiene mayor importancia. Si hacemos estas líneas se va a aplanar porque tenemos que pensar en una proyección tridimensional. Es un proceso muy sencillo que solamente necesita de los 3 pasos: construir el concepto, la estructura y por supuesto el volumen muscular. Hagamos ahora un ejemplo de aplicación un poco más complejo. Vamos a pensar en un boxeador, un personaje que tiene un enorme volumen muscular, un cuerpo totalmente desarrollado muscularmente, hiperdesarrollado. Vamos a hacer una estructura bastante ochentera, por ejemplo, en la estructura corporal, no importa, pero nos va a permitir jugar con todos los músculos. Es un ejercicio muy poco tradicional en el manga contemporáneo. Sin embargo, para las representaciones deportivas, para los mangas deportivos, para los mangas que son bastante atléticos, nos van a servir. Vamos a ir generando los volúmenes de luz y sombra. En este ejercicio me voy a enfocar muchísimo en el volumen. Y por eso voy a ir colocando a nivel de claro oscuro cada una de las zonas a medida que las vamos vinculando. Siempre de arriba hacia abajo para tener control de la proporción, control del volumen y sobre todo de la iluminación y de los puntos focales. Una vez tenemos desarrollado el rostro del personaje, más o menos, vamos a empezar a construir. Entonces tenemos cuello esternocleidomastoideo, comenzamos a construir el volumen del esternocleidomastoideo. La distancia del cuello más bien corta, aquí vamos a trabajar de una vez la indicación del trapecio. Dijimos que era un boxeador, es una persona muy fuerte, muy potente. El deltoide es muy desarrollado, muy grande. Aquí podemos tener referencias como por ejemplo los personajes de Cobra, por allá de los años 80 y 70. Ejercicios totalmente deportivos como los mangas de fútbol, de baloncesto, de voleibol, por supuesto de boxeo, etcétera. Por supuesto algunos villanos, aquí hacemos el tríceps muy bien marcado. Fíjense que el bíceps lo hice bastante corto para enfocarme en los flexores de los dedos un poco más voluptuosos, muy parecidos a lo que haríamos en el cómic americano, por ejemplo en Hulk, con el fin de establecer un poco más de peso y de volumen en la mano, en el brazo, que se sienta un brazo muy fuerte, muy pesado, que tenga mucha potencia en su caída. Vamos a colocar acá la línea de la clavícula, tensores del pectoral mayor hasta este punto. Vamos a empezar a trabajar, a cotejar un poco hasta que tengamos la proporción, la distancia, los músculos costales que son los que recorren y se superponen encima de las costillas, que generan esta texturita que es tan agradable y tan interesante de desarrollar. Acá los músculos de la espalda, vamos proyectando de una vez luces y sombras y de esa forma vamos a tener un desarrollo terminado desde el principio. Vamos a generar acá de una vez la estructura o el marco de los grupos abdominales, las costillas que sostienen por supuesto los grupos que están acá. Vamos a hacer al otro costado exactamente lo mismo, el deltoide es un poquito, acá la forma del pectoral mayor, de esta manera vamos a ir proyectando poco a poco. Línea de estructura o eje de simetría, fíjense que poco a poco lo voy construyendo a medida que voy desarrollando los diferentes grupos musculares, acá los grupos abdominales de esta forma, marcando de una vez el volumen desde acá, este punto, y vamos a ir bajando poco a poco. No hay una fórmula mágica para el dibujo muscular, pero sí les recomiendo, por ejemplo, que se basen en fotografías, que observen fotografías de atletas, de bailarines, de actores, y eso les va a servir mucho para entender cómo el cuerpo en movimiento tiene otros niveles de tensión y otros niveles de desarrollo diferentes. Tengan una lámina de músculos cerca a su escritorio y de esa forma se van a ir acordando siempre cuál es el músculo que incide, cuál es el músculo que se mueve. Y no se trata de dibujarlos, se trata de saber que están ahí para que la proporción siempre sea la mejor. Vamos a ir colocando acá la forma de la pantaloneta del personaje de esta manera, un poco lo que hicimos con el personaje anterior. Fíjense que el otro estaba muchísimo más estilizado
y este ya tiene un grupo muscular mucho más potente. Aquí vamos a hacer los brazos pesados, fuertes, hoscos, lastimados porque es un boxeador, y vamos bajando entonces con la estructura. Vamos a ir generando la forma del muslo, aquí la pelvis nuevamente, bajamos la estructura del muslo, aquí vamos a generar simplemente un sombreado muy fuerte, no nos interesa demasiado la parte de las piernas, los volúmenes. Recuerden que cuando tenemos vestuario, el vestuario absorbe los detalles musculares y pues pierde un poco el interés. Aquí vamos a hacer un poquito el grupo muscular de las piernas. Aquí hacemos por supuesto el cuádriceps, que es el que nos da la forma de la estructura de la pierna, la rodilla, y hacemos la vinculación. Es un proceso bastante interesante, bastante exploratorio, que nos permitirá trabajar muy fácilmente los diferentes volúmenes, y de esta forma tenemos entonces una aplicación bastante cercana a lo que sería el cuerpo. Ahora nos vamos a enfocar en generar algunos niveles de contraste, un poquito más de luz y sombra, es solamente un ejemplo, así que vamos a ir generando líneas. Además, deben aprender a nivelar y a limitar los trazos. Comiencen a hacer trabajos que tengan muchas líneas y luego comiencen a sintetizar hasta que encuentren el nivel de trazado que les gusta, la cantidad de detalle que les gusta y por supuesto cuáles son los que se vinculan mejor a la historia y a la narración que están trabajando. Ya vimos entonces los grupos, ya vimos la estructura, los puntos de movimiento. Ahora enfoquémonos en el volumen y en cómo utilizar esos puntos de movimiento y esos puntos de flexión. Vamos a crear nuevamente una figura de alambre, una figura estructurada esta vez con un cuerpo femenino, para poder entender un poco las aplicaciones y la síntesis de los trazos. Aquí lo único que estoy haciendo es esa figurita de alambre que hacemos siempre, solamente nos enfocamos en los principales grupos inicialmente de construcción. Entonces tenemos el cuello, el esternocleidomastoideo por supuesto, los deltoides que son los que determinan la posición de los hombros, el bíceps que es el que genera el antebrazo, los flexores largos de los dedos que son los que nos permiten trabajar el brazo hasta la muñeca. Luego tenemos los grupos musculares de la pierna. Fíjense que aquí ya me estoy tomando ciertas libertades en torno a la posición del cuerpo, estoy moviendo la cadera y de esa manera hago que el personaje tenga una posición diferente, un poco más característica del cuerpo femenino. Una vez tenemos ese ejercicio, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a trabajar la figura de alambre total. Entonces, el círculo inicial, la base del cráneo, se unirá siempre con la clavícula. Esta línea representa básicamente la columna vertebral. Luego tenemos el pecho del personaje que representa toda la estructura de las costillas y que se unirá directamente hasta la cadera. Este punto es el que determina el movimiento corporal. Los puntos que estoy marcando acá son la línea del fémur, el extensor del fémur, que es el que nos permite el movimiento del tren inferior o de las piernas, que se unirá posteriormente con los tobillos de esta forma. En lo personal me gusta esta parte, la pantorrilla, unirla con dos líneas porque me recuerda la estructura de los dos huesos, exactamente lo mismo acá en la muñeca. Eso me ayuda después a manejar muy fácilmente el volumen. Una vez tenemos este elemento, nuevamente podemos entender cómo hacemos la vinculación muscular con la ósea o la estructural. Tenemos la cabeza, por supuesto, vinculamos esternocleidomastoideo y trapecios, nuevamente aquí, la línea de las clavículas, la estructura del pecho, aquí, deltoides para los hombros, luego tenemos pectorales mayores y dorsales para estructurar la forma, en este caso tenemos senos, así que trabajaremos el pectoral mayor de esta forma, la línea abdominal hasta las caderas, fíjense, establecemos la separación de la pelvis aquí y establecemos también la forma que queremos de los muslos. En este caso tenemos un movimiento de cadera, así que lo que vamos a hacer es establecer en este punto y en este punto la tracción mayor. Unimos hasta las rodillas, nuevamente pensando en los grupos musculares, pantorrillas a partir de los grupos musculares también, las rodillas que siempre las trabajaremos como un diamantito, de esta manera y va a ser muy fácil. Tobillos hasta los pies. Recuerden que en este curso vamos a tener clases específicas sobre cada uno de los grupos, así que no se preocupen mucho. En la siguiente clase trabajaremos miembros superiores y luego miembros inferiores y entenderemos muy bien la vinculación. Vamos a hacer acá la forma del tríceps y el bíceps, la forma de la manito. En este caso vamos a colocar una posición sencilla de esta manera. Unimos antebrazo con el bíceps y la parte superior y de esa forma tenemos entonces la estructura. Sin embargo, un par de consejos frente al cuerpo femenino. Cuando estamos trabajando las piernas, los muslos, es importante que esta parte de acá y esta parte de acá tengan diferencias de altura. Esta más alta y esta más baja cuando se encuentra con la rodilla.
De esa manera vamos a dominar perfectamente la proyección y la proporción de la pierna en el caso femenino. En el caso masculino es también muy importante, por supuesto, pero va a determinar más el poder, el volumen. Aquí vamos a trabajar la base pélvica siempre como una estructurita también, como si fuera un diamantito, y les va a dar mucho volumen corporal. Lo mismo va a suceder con la forma de las costillas, márquenlas. Y esto les va a ayudar a que el cuerpo femenino siempre se vea femenino. Como siempre, me gusta terminar mis clases con una aplicación. Así que vamos a hacer el desarrollo de un personaje femenino bastante delicado, basado en la estructura muscular, sin que la musculatura o la estructura de cada uno de los elementos de los músculos que hemos visto hoy sea perceptible. Es decir, vamos a hacer un ejercicio de síntesis muy potente. Vamos a empezar como siempre de arriba hacia abajo. Voy a determinar, por ejemplo, los ojos acá. Vamos a hacer un personaje que, por ejemplo, es, no sé, un personaje que tiene un uniforme. Y ese uniforme es muy ceñido a su cuerpo. Vamos a hacer acá el peinado en forma de campana para que sea muy femenino el desarrollo. Estoy trabajando en este caso con un rapidógrafo 0.2 y eso me permite tener una línea bastante fina en el desarrollo de las líneas iniciales y sobre todo del desarrollo del perfil. Quiero un perfil muy delicado. De hecho, todo el ejercicio lo voy a desarrollar a partir de línea de contorno. No voy a hacer elementos de entorno, ni grandes volúmenes, ni grandes zonas o masas negras, sino que voy a enfocar todo el desarrollo en la estructura externa, en el perfil. Y de esa manera pues vamos a destacar mucho lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Voy a hacer acá los filamentos del cabello poco a poco, después vamos a trabajar un poco más oscura esta zona. Una vez tenemos determinado el cuello, comienzo a pensar cuál va a ser la incidencia de los músculos, en este caso el esternocleidomastoideo y el trapecio. Como es un personaje muy delicado, no tiene demasiados marcados sus grupos musculares, lo que voy a hacer es jugar con esos elementos en el vestuario. Así que voy a hacer que el vestuario marque acá la clavícula. Fíjense que con las arruguitas del vestido voy a hacer la forma de la clavícula, la entrada del esternocleidomastoideo de esta forma, los trapecios, y voy bajando poco a poco. Vamos a crear acá la estructura precisamente de la clavícula muy bien marcada y luego vamos a pensar en los deltoides. Los deltoides son las cabezas o las protuberancias que vemos en los hombros. Vamos a marcarlos como si fueran unas sombreras y estas arruguitas acá van a marcar específicamente la entrada de la axila que posteriormente voy a unir con el pectoral mayor. Fíjense que estas líneas que estoy haciendo acá en forma de triangulito me van a permitir establecer la forma del pectoral mayor. Aquí voy a establecer el seno que voy a resaltar con estas dos líneas o costuritas y voy a ir bajando acá la forma del bíceps a partir de líneas o estructuras corporales. Fíjense que son muy fáciles de desarrollar. Acá voy a hacer el brazo hasta abajo de una vez siguiendo la línea. Voy a estructurar la forma de la mano en descanso totalmente con los dedos 100% visibles. De esta forma, con eso tenemos puntos de atracción y puntos de visualización de una vez marcados. Estos deditos los vamos a hacer después más oscuros. Voy a continuar esta línea como si fuera una estructura para que mi personaje tenga, por ejemplo, dos tonalidades o dos colores. Los codos los voy a resaltar con estas pequeñas arrugas. De la misma manera que diseñé el pecho del personaje, voy a empezar a trabajar en el abdomen. Y de esa manera, con líneas estructurales que no son otra cosa que guías, voy a empezar a construir cada elemento corporal. Voy a repetir el mismo proceso al otro costado. Fíjense que es bastante sencillo. Y voy a generar acá la forma del seno. Ya tengo uno realizado, así que la altura será muy fácil de proyectar. Nuevamente un par de líneas que serán como una costurita del vestuario que me permite construir la estructura, las arruguitas para sacar las diferencias o más bien las referencias para hacer el deltoides. Comienzo a construir la forma del brazo, el deltoides muy pegadito porque quiero que el personaje sea muy fino. Tomamos el otro brazo como referencia para determinar las alturas de los codos. Lo mismo hacemos acá con las costillas, las lineecitas hacia adentro. Fíjense que vamos construyendo poco a poco las líneas estructurales que son básicamente los músculos. Entonces acá nuestro uniforme se convierte básicamente en puntos de referencia que utilizaremos. Aquí estoy determinando las caderas, fíjense, que serán básicamente la entrada hacia el muslo. Y de esta forma voy construyendo poco a poco. Aquí vamos a hacer la base de la pelvis. Vamos a ir colocando poco a poco las líneas de los muslos. De esta manera, nuevamente con líneas de referencia que pueden ser costuritas o elementos para el vestuario, que no son otra cosa que puntos de referencia que me permiten ir controlando poco a poco el dibujo. Vamos a continuar acá el brazo. Entonces tenemos las lineecitas que habíamos hecho para el codo. Nuevamente muñecas hasta el otro lado. Fijamos
la altura muy parecida a la del otro lado, hacemos las manitos exactamente igual a lo que hicimos en el dibujo anterior, en la parte anterior del dibujo, más bien, y vamos a hacer una repetición de este mismo proceso al otro costado del personaje. Aquí vamos a marcar la base de la pelvis de esta forma y vamos a ir marcando el abdomen. Observen que no hubo necesidad de hacer los grupos abdominales. Aquí voy a marcar el ombligo, por ejemplo, como si se alcanzara a ver sobre el vestido. Marcamos el grupo abdominal central, aquí la cintura, comenzamos a proyectar nuevamente de esta manera, vamos bajando poco a poco, repetimos el proceso, aquí es una cuestión de repetición, háganlo con calma, hagan sus dibujos con tranquilidad, recordando en dónde queda cada cosa y será mucho más sencillo. Aquí vamos a hacer una linecita de incidencia, vamos a sacar acá la forma del muslito y tenemos la estructura base. Vamos a hacer acá las líneas para que queden iguales al otro lado. Ahora, ayudándome de un marcador de punta flexible, lo que voy a hacer es resaltar solamente algunos de los puntos oscuros o de flexión del personaje. Recuerden que habíamos hecho esa estructura hace un rato. Así que me voy a enfocar en los puntos de flexión para darle volumen al personaje. Los codos, los hombros, acá la sombrita que genera el pecho sobre el bíceps, por supuesto la base del seno, de esta manera para generarle volumen, no demasiado exagerado, no demasiado grande, solo nos interesa rescatar. Aquí vamos a rescatar el punto de movimiento de la cintura. Hacemos exactamente lo mismo al otro costado, fíjense que es un trabajo muy delicado, muy simple. Vamos a ir trabajando acá las formitas. Vamos a repetir sombreados en todos lados. Luego vamos a ir bajando aquí en la altura de la pelvis. Vamos a generar unos volúmenes del movimiento. Nuevamente acá, la parte inferior. Esto va a generar bastante volumen en el personaje. Vamos a hacer lo mismo aquí en la otra axila, poco a poco. Estos marcadores de punta flexible son muy buenos porque nos permiten generar diferentes trazos que se ajustan perfectamente a los diferentes esquemas que hayamos trabajado de línea. En este caso teníamos una línea extremadamente fina y con este elemento, a partir de los puntos de flexión, de los puntos de movimiento, voy generando el volumen. Observen que no hemos trabajado sombras ni volúmenes en ningún otro lugar, solamente en los puntos de flexión y de movimiento que hemos estado trabajando a lo largo de la clase. Vamos a generar acá la sombrita en los dedos que se ven acá o en la parte anterior para que se vean bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la base del cuello, de esta forma, modelando además sobre el vestuario para que la sombra sea coherente. Fíjense que damos como un recorrido, como que construimos la forma de la sombra a partir del volumen del vestuario y vamos a generar acá una sombrita en la parte inferior de la cabeza para dar volumen. Más que sombra es generar como los filamentos del cabello un poco más oscuros. Estamos nivelando, estamos intentando que no sea demasiado importante el volumen oscuro para que solamente se genere volumen. Es lo que estamos buscando en este desarrollo. Un par de toques aquí y allá y habremos entonces terminado este ejercicio. Lo importante de esta clase es que entendamos que la anatomía muscular es lo que vemos en nuestros personajes y está muy ligada a la estructura y a la forma constructiva que desarrollemos en cada uno. Observen que las líneas constructivas basadas en los puntos de movimiento y de flexión son los más importantes a la hora de desarrollar cualquier dibujo. Practiquen mucho y nos veremos en una próxima sesión.